Muy buenas tardes a todos, soy el pastor Alejandro Varela y bueno, en este domingo me gustaría mucho que usted y yo pudiéramos reflexionar precisamente por la situación que vivimos, esta situación de inseguridad, de desconfianza con respecto al coronavirus, pero también en el aspecto económico. La reflexión es en qué confiamos, en quién confiamos, y obviamente que el desafío va a ser que nos atrevamos a confiar en Dios. Y mostraré también la diferencia entre creerle a Dios y confiar en Dios. Pero antes de que entremos a ese momento de reflexión, me gustaría que escuchara dos cantos especiales. El primero que tiene que ver con nuestra confianza en el Señor, cuando escuchemos esta alabanza que se llama A mi corazón tranquilizarás. Pero también enseguida quiero invitarle a escuchar un segundo canto, porque nuestra confianza está en quién es Dios, en su persona, en lo que es capaz de hacer y en lo que sabe. Y este canto se llama Dios sabe lo que hace. Mire, no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo, pero confíe en el Señor. Confíe en el Señor. La vida no es sencilla, porque es tan complicada, porque sufrir tanto dolor. Hay días que me siento que lucho contra el viento y me lastima el corazón. Mas aquí sé que estás, solo en ti confío. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás. Tú sanas mi dolor y mi corazón tranquilizarás, tranquilizarás. No voy a preocuparme, sé que tú me sostienes, ya que en tu mano yo estoy. Nada se te escapa, todo lo que pasa es parte de tu bello plan. Mas aquí sé que estás, solo en ti confío. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás. Tú sanas mi dolor y mi corazón tranquilizarás, tranquilizarás. Correré a ti, sé que me refugiarás, cantaré a ti, porque a mi corazón tranquilizarás, tranquilizarás. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás. Tú sanas mi dolor y mi corazón tranquilizarás, tranquilizarás. No voy a preocuparme, sé que tú me sostienes, ya que en tu mano yo estoy. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control.
inexplicable. Es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nueva fuerza Él me dará. Aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Confíe, Dios sabe lo que hace. Muy buenas tardes a todos, nuevamente saludándoles. Soy el pastor Alejandro Varela y me da muchísimo gusto que tengamos oportunidad en este domingo de escuchar lo que Dios nos dice. Mire, creo que en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, no solamente por todo lo que está pasando en la pandemia, sino por lo que ya vemos que va a estar sucediendo después de esto, la situación económica, la cuestión de los trabajos, los empleos, las relaciones familiares, en todo estamos pasando por momentos difíciles. Y bueno, la semana pasada yo estaba compartiendo la palabra del Señor, donde nos estaba desafiando para que nos atreviéramos a creerle a Dios. Hoy quiero invitarle para que vayamos un paso más allá, a un área más complicada todavía, que nos atrevamos a confiar en Dios, porque créame que es algo bastante diferente. El Señor no quiere solamente que creamos en Él, también quiere que le creamos a Dios, pero no solamente que le creamos lo que nos dice, sino también quiere llevarnos al desafío de que confiemos en Él y obviamente que confiemos en lo que nos dice.
¿Sí? Mire, por ejemplo, yo puedo creerle a usted algo que usted me diga y sin embargo no confiar en usted. Quiero que se imagine, por ejemplo, que yo soy un equilibrista, de esos que puede atravesar de un edificio a otro sobre un cable metálico, así caminando solamente con los pies. Y que yo le digo a usted, mire, puede confiar, yo puedo hacerlo. Y entonces estamos en la parte alta del edificio, de uno de los dos edificios, y usted me ve cómo yo puedo caminar y llego hasta el otro edificio y regreso. Y entonces yo le digo, ¿usted cree que puedo pasar por aquí? Y usted me dice definitivamente sí, porque ya vio que lo hice. Ahora le digo, bueno, permítame mostrarle otra cosa. Y le pido a un asistente que se ponga sobre mis hombros. Y entonces le digo, ¿usted cree que pueda cruzar este cable con una persona sobre mis hombros? Y entonces tal vez usted dude de lo que le estoy diciendo, pero entonces se lo demuestro. Y empiezo a caminar por el cable y llego hasta el otro edificio y luego me regreso con el asistente sobre mis hombros. Y entonces usted ya me cree que puedo hacerlo porque vio que lo hice. Pero ahora le digo, quiero pedirle por favor que sea usted quien se suba sobre mis hombros. Usted voltea a ver al asistente y se da cuenta que es más o menos de su talla, de su peso. Es una persona muy parecida. Así que usted puede creer que yo puedo atravesar con usted sobre mis hombros. ¿Pero lo haría? ¿Se atrevería a subirse sobre mis hombros mientras yo camino por el cable hasta el otro lado y regreso? Eso es confiar. Y aunque cree en lo que yo hago o en lo que yo le digo, confiar es una cosa totalmente diferente. Por eso hoy en día necesitamos pensar si estamos confiando en Dios. Hay muchos asuntos que Dios nos habla, muchas cosas que creemos de su palabra, que creemos de Él como persona. Pero nuestra forma de vida muestra que no confiamos en Dios. Hoy en día vemos muchísimos llamados cristianos que nos atrevemos a creerle a Dios, pero que no nos hemos atrevido aún a confiar en Él. Y por eso nuestra vida está demostrando amargura, frustración, tristeza, desánimo, decepción. Estamos viviendo tiempos complicados, muchos tiempos complicados. La pandemia, la situación económica, la inseguridad que sigue habiendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, la falta de valores que se están tratando de legalizar también. Por eso estoy seguro que lo único que nos ayudará a salir victoriosos de todo lo que estamos viviendo es confiar en el Señor. Por eso el desafío que hoy quiero compartir con ustedes, atrévase a confiar en el Señor. Permítame leer en la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 3, unos cuantos versículos sobre el que voy a fundamentar este mensaje, en el que espero que usted y yo nos atrevamos a confiar en Dios. Es Daniel capítulo 3 y voy a leer de los versículos del versículo 8 al versículo 18, algo que ya se leyó hace un momento. Dice, pero esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoraran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bendito Dios, en este momento quiero pedirte por todos los que ven y escuchan este mensaje.
Solo tú conoces la condición y la situación en la que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra relación contigo. Hoy te ruego que sea tu Espíritu Santo quien pueda desafiarme a mí y pueda desafiar a los que escuchen este mensaje para que nos atrevamos no solo a creerte, sino a confiar absolutamente en ti. Hazlo, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mire, quiero mostrarle en las palabras de estos jóvenes 3 cosas que nos ayudarían mucho para que nos atrevamos a confiar en Dios. La primera, ¿por qué necesitamos atrevernos a confiar en Dios? Bueno, la primera es porque el Señor, nuestro Dios, es digno de confianza. Definitivamente, Dios es digno de confianza. Cuando estos jóvenes son desafiados para que finalmente se arrodillen ante la estatua que el rey había edificado, ellos le dijeron estas palabras: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. ¿Se da cuenta las palabras? El Dios a quien servimos puede librarnos. Mire, déjeme decirle una primera cosa importante. Atrévase a confiar en el Señor porque Él es digno de confianza. Estos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, están demostrando con sus palabras que hay una confianza absoluta en el Señor, porque lo conocían, sabían quién era, tenían una relación estrecha con Él, ya lo habían probado en otras circunstancias. Ellos sabían a ciencia cierta de lo que Dios es capaz, de lo que puede hacer. Ellos fundamentan su respuesta y su fidelidad a Dios precisamente en lo que ellos sabían de Dios, en lo que sabían que era capaz de hacer. El Dios a quien servimos puede librarnos. Y mire, no sé si le pasa a usted, pero normalmente aquí es donde empieza nuestro problema. No conocemos suficiente al Señor, o no lo conocemos tal y como es. Mire, hay mucha gente religiosa. México está lleno de personas religiosos, pero no conocen de manera real y personal a nuestro Señor. ¿Cómo podemos conocerlo? Definitivamente no conocemos a Dios a través de la religión. La religión nos da una cara diferente. No podemos conocer al Señor por medio de la iglesia, porque la iglesia tampoco es fiel ni corresponde a lo que nuestro Dios es. La única manera de conocer realmente a Dios es a través de su palabra. Y definitivamente si la religión nos lleva a la palabra de Dios, si la iglesia nos muestra la palabra de Dios, entonces podemos conocerlo, pero finalmente es su palabra. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo estas palabras: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es muy importante. Es la palabra de Dios el medio para que conozcamos a nuestro Señor. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no está recibiendo la palabra de Dios, si no la está escudriñando, es decir, si no está comprobando que lo que usted escucha en mensajes como este o en cualquier otro mensaje de otro siervo de Dios, si no está comprobando con la palabra que es Dios hablando, usted no está conociendo a Dios. No es lo mismo conocer a Dios a través de la perspectiva y de la opinión de otro que conocer a Dios de manera personal. Y nadie puede conocer al Señor si no es a través de su palabra. Y mire, la palabra del Señor nos muestra que hay muchas cosas, pero hay 3 que quiero mencionarle, que creo yo que son importantísimas, que nos demuestran que nuestro Dios es digno de toda confianza. La primera es que la Biblia nos muestra a Dios como amor. Dios es amor. Por lo tanto, su voluntad, la voluntad de Dios, siempre será lo mejor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama. Nadie que ama le piensa o le desea un mal a otra persona que ama. Nadie que ama le armaría un propósito de vida que le dañara. Nadie que ama nos permitiría que algo nos destruyera. Definitivamente alguien que ama sí nos permitiría pasar por una disciplina o por una situación difícil si sabe que nos va a ayudar. Dios es amor. Por lo tanto, podemos confiar en que por ese amor que nos tiene, no nos permitirá pasar por situaciones que no nos serán de bendición al final. Dios es amor. La segunda cosa importante es que Dios es omnisciente. Eso significa que todo lo sabe. Por lo tanto, si Dios todo lo sabe, sus caminos siempre serán los correctos, porque Dios nunca se equivoca.
La dirección que nos da será la correcta. La persona que crea para nosotros será la correcta. La profesión que tiene para mí, la decisión que me guía a tomar, siempre será la correcta porque Dios es omnisciente. Pero para conocerlo de esa manera tengo que ir a la palabra. Y el tercer aspecto que me ayuda a creer que Dios es digno de confianza es que Dios es omnipotente. Usted sabe lo que eso significa. Que Él todo lo puede. Puede hacerlo todo. No hay nada imposible para Él. Por lo tanto, lo que Él quiere hacer en mi vida, lo que para mí es algo difícil, lo que para mí es algo imposible, pero Él me lo pide, definitivamente será hecho porque Él es todopoderoso. Por lo tanto, si usted conoce a Dios, no porque se lo estoy enseñando en este momento, sino porque lo ve a través de su palabra, se dará cuenta de que Dios es amor, de que Dios es omnisciente y de que Dios es omnipotente. Por lo tanto, ¿cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a creer lo que me dice? ¿Cómo no voy a seguir el camino que Él me está dando? Dios es digno de confianza. Y estos tres jóvenes amigos de Daniel lo sabían. Por eso pudieron afirmarle al rey: el Dios en quien servimos puede librarnos. Si conociéramos al Señor, sabríamos que podemos confiar en Él. Mire, déjeme decirle algo. Si usted cree en el Señor y confía en Él, tiene que saber esto. Él puede abrir el mar. Él puede derribar al gigante. Nuestro Dios puede multiplicar los peces y los panes. Nuestro Dios puede calmar la tormenta más difícil. Nuestro Dios puede librarnos de un horno de fuego. Él puede librarnos de un foso de leones hambrientos. Él puede librarnos del coronavirus y puede sanar el coronavirus. Nuestro Dios puede impedir un divorcio. Nuestro Dios puede traer a nuestros hijos de regreso. Él puede proveer para nuestras necesidades. Mire, déjeme decirle, incluso Dios, nuestro Señor, puede resucitar muertos. Él puede hacerlo. Tiene el poder, tiene el amor, tiene el conocimiento. Por más increíble, impensable o imposible que se vea la solución para los problemas que vivamos o las necesidades que tenemos, Dios es digno de confianza. Por eso, atrévase a confiar en Dios. Él todo lo puede. Él todo lo sabe y Él le ama a usted. Atrévase a confiar en el Señor. Pero mire, hay más en las palabras de estos jóvenes. Debemos confiar en el Señor porque Él es digno de toda confianza. Pero hay una segunda razón. Necesitamos atrevernos a confiar en el Señor porque Él tiene un buen final para usted y para mí. Ellos dicen ahí en el mismo versículo 17 en el libro de Daniel capítulo 3, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero mire lo que dice también, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos están diciendo algo aquí con mucha convicción. De tu mano, oh Rey, nos librará. Y yo pienso, qué confianza en Dios de estos tres jóvenes, ¿no le parece? Qué fe, una fe fortísima. Pero la pregunta es, ¿en qué confiaban? ¿O en quién confiaban? ¿En dónde estaba su confianza? Mire, yo puedo decir con seguridad, ellos no estaban confiando en que Dios evitaría que ellos fueran lanzados al horno de fuego. No, esa no era su confianza. Su confianza no estaba puesta en lo que ellos querían o pensaban que Dios haría para evitarles el problema. Ellos estaban confiando en la persona de Dios. Y ellos confiaban en que Dios les libraría. Pero note por favor las palabras. No dijeron, nosotros sabemos y confiamos que Dios puede librarnos del horno de fuego y sabemos que nos librará del horno de fuego. No son esas las palabras. Ellos están diciendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Por supuesto que sí, claro que sí. Porque ya sea que los librara como los libró, no quemándose, también podían haber sido librados mientras morían en el fuego, ¿no es cierto? Porque si morían ahí en el horno de fuego, serían librados de la mano de este rey Nabucodonosor. Esa era su confianza en el Dios que al final les daría libertad de toda opresión, de toda dificultad, de todo problema.
porque es lo que el Señor promete a los que le aman. En Romanos 8, 28 y 29 dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe qué significa esto? Que a quienes responden a su llamado, se entregan a Él por amor. Él les está prometiendo que todo lo que pasen los transformará en personas semejantes a Jesús. Por lo tanto, todo lo que pasen, sea bueno o malo, finalmente será para su bien. Porque a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Pero recuerde también lo que nos dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 11, versículos del 36 al 40. Quiero leérselo. Dice ahí, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire este hermoso pasaje, nos muestra en los primeros versículos, hombres y mujeres que por fe vieron maravillas de parte de Dios. Pero también nos está hablando en esta última parte de hombres y mujeres que por fe recibieron cosas desastrosas en sus vidas, desde nuestra perspectiva. Diríamos que les fue mal, pero por la fe lo soportaron. Pero dice claramente aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Es que hay algo mejor que lo que recibimos en este mundo y que Dios nos tiene prometido a todos. Por esto esos jóvenes, cuando estaban siendo presionados, le dijeron al rey, sabemos que Dios nos librará de tu mano. De una forma o de otra, saldremos de esta situación terrible y dolorosa. Porque nuestro Dios no solo es digno de confianza, nuestro Dios tiene algo bueno para usted y para mí al final. ¿Y sabe qué es? La eternidad, la vida eterna prometida a los que le aman y creen en Él. Esa es la promesa en la cual podemos confiar, porque es Dios quien lo promete. En Jeremías 29:11, mire cómo nos hace la promesa Dios para usted y para mí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En otra traducción nos dice para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios promete. Estos jóvenes tenían esa promesa. Usted y yo podemos tener esa promesa. No es una promesa de un final de cuento de hadas, sino de un final, y yo le pondría entre comillas, que realmente es el inicio de una eternidad real para usted y para mí. Es en esta persona que da esta promesa que debe descansar nuestra confianza. El Señor no dice que no pasaremos por situaciones difíciles, no es eso lo que está diciendo. Al contrario, Él nos dice, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque las aguas lleguen a anegarte, no estarás solo. También nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. También dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En eso descansaba la confianza de estos jóvenes, en que al final de cuentas serían librados, en que la persona que prometía sostenerlos lo haría hasta el final. Si usted aún no tiene confianza en la eternidad, entiendo por qué no puede confiar en Dios en esta vida temporal. Necesitamos creerle a Dios para poder confiar en nuestro Dios. Eso es lo que el Señor está esperando que hagamos. En el Salmo 27 dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque nuestro Dios siempre estará con nosotros
y al final de esta vida nos recibirá con sus brazos eternos. Nos librará. Por eso, atrévase a confiar en Dios ahora, en este momento de su vida. Él nunca le abandonará. Él no le dejará ser probado más de lo que usted pueda soportar. Él le dará su paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles. Y al final, como lo afirma, seremos librados. Él tiene un buen final para usted. Él tiene un buen final para mí. Atrevámonos a confiar en el Señor. Y mire, déjeme llevarle a la última parte. Dice ahí cuando ellos están hablando, los jóvenes están hablando con el rey Nabucodonosor. Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dice el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es la parte que no quisiéramos mencionar, y que incluso algunos líderes religiosos no mencionan, pero la Biblia nos habla de muchísimos y si no, de verdad, y si no. Muchos creyentes dicen confiar en Dios y le creen a Dios, pero piensan que eso implica que no habrá dolor, que no habrá sufrimiento ni derrotas y que Dios va a contestar todas las oraciones que le pidamos. Imagínense. Si Dios nos dijera que sí a todo lo que le pedimos, los cristianos no moriríamos, los cristianos no sufriríamos, los cristianos tal vez serían ricos económicamente. ¿Cuántas cosas serían diferentes si Dios nos dijera sí a todo? Pero hay un y si no. Y si no me responde lo que le pido. Y si no me libra de este sufrimiento. Y si no, Dios sigue siendo digno de confianza. Mire, ¿qué pasaría si el faraón nos alcanza y no se abre el mar? ¿Dejaríamos de confiar en Dios? Si el gigante no cae, ¿dejaríamos de confiar en Dios? Si no se multiplica el pescado y el pan, ¿dejaríamos de confiar en Dios? Si no evita la enfermedad y la muerte, ¿ya no vamos a confiar en Dios? Si no resucita a nuestros muertos, ¿ya no vamos a confiar en Dios? Estos jóvenes estaban diciéndole al rey Nabucodonosor, si nuestro Dios no nos libra del horno de fuego ardiendo, aún así seguiremos confiando en Él. Déjeme llevarle a un pasaje más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Solamente voy a leer los primeros 3 versículos para poder confirmar este punto. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Estos versículos siempre me han impactado. Si usted sigue leyendo el capítulo, se va a dar cuenta que Herodes trató de matar a Pedro también, pero hizo algo extraordinario. La iglesia comenzó a orar y liberó a Pedro de la prisión y de la muerte. Pero de pronto brincamos ese detallito, diría yo, que es algo terrible, por lo menos para Juan. Jacobo, el apóstol, hermano de Juan, fue muerto a espada. Sí, lo mataron. Pedro milagrosamente se salvó, pero Jacobo no. Aquí está un terrible y si no. ¿Por qué Dios libró a Pedro pero no libró a Jacobo? ¿Por qué no escuchó la oración por Jacobo, pero sí oyó la oración por Pedro? Son cosas que tal vez nunca podremos entender y que tal vez no recibamos una respuesta. Sin embargo, Dios sigue siendo digno de confianza. Estos 3 jóvenes dijeron, y si no salimos librados, seguiremos confiando en Dios. ¿Qué pasa si nuestro fracaso matrimonial termina en divorcio? ¿Qué pasa si nuestros hijos no regresan al camino correcto? ¿Qué pasa si nos da el coronavirus o si morimos por el coronavirus? ¿Qué pasa si nuestro negocio quiebra o nos corren del trabajo? ¿Qué pasa si morimos aquí? ¿Dejaremos de confiar en el Dios que es amor, que es omnisciente y que es omnipotente? Yo no. Porque nuestro Dios sigue siendo digno de confianza.
porque nuestro Dios sigue teniendo algo bueno para nosotros al final. Vida, paz, gozo en la eternidad. Eso no cambia. Eso es algo prometido. Pero si nos deja aún aquí, en este mundo, lleno de aflicciones y de problemas y de situaciones dolorosas, atrévase a seguir confiando en el Señor. Atrévase a confiar en el Señor. La fe no consiste en que todo salga bien. La fe no consiste en que el Señor nos dará todo lo que necesitamos y nos dirá sí a todo lo que le pedimos. La fe consiste en llegar hasta el final confiando nuestras vidas al Señor. Atrévase a confiar en Él. No dude, no renuncie, no claudique, diga como el profeta Habacuc, ahí en su libro Habacuc 3, 17 al 19. Él dijo al final: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo él, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es el desafío para usted y para mí en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia. Atrevámonos a confiar en el Señor. Dijo el profeta Habacuc: aunque nada resulte, aunque todo salga mal, aunque no provea, aunque no haya sanidad, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La salvación hace la diferencia. Mire, si la enfermedad no se va, si en el trabajo nos va mal, si nuestros hijos no regresan al camino, si nuestro matrimonio no puede ser salvado, si mi barco se está hundiendo, si mi vida no logra llegar hasta lo hermoso que soñó, o si yo muero aquí, y si no pasa lo que espero, y si no se resuelve mi problema, y si no salgo librado de este tiempo de pandemia, sé que mañana viviré. Atrévase a confiar en el Señor. Todo lo que ha prometido lo cumplirá. No podremos evitar el dolor, no podremos evitar los fracasos, no podemos evitar equivocarnos. Pero ¿y si no sucede lo que esperamos? Dios seguirá ahí. El Señor está con los brazos abiertos, invitándonos a colocarnos en su mano, donde nada ni nadie, nada creado nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Atrévase a confiar en el Señor. No se rinda, no claudique, no caiga derrotado. Levantémonos en el nombre del Señor y depositemos una confianza absoluta en la persona de Jesucristo, porque jamás nos fallará. Ese es el desafío. Un desafío para mí. Un desafío para usted. Atrévase a confiar en el Señor. No solo crea en Dios, créale a Él. No solo créale a Dios, atrévase a confiar en Él. Confíe en nuestro Señor Jesucristo. Una frase que en alguna ocasión alguien me preguntó: ¿qué es la frase que te hubiera gustado escuchar en todos los momentos difíciles que has vivido en tu vida? Y yo tuve que pensar, invertir un tiempo pensando qué es lo que me hubiera gustado escuchar en cada momento difícil. Y llegué a una conclusión: la frase que me hubiera gustado y sigo deseando escuchar en cada momento de mi vida es: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y créame, Dios me lo dice, y Dios se lo dice a usted. No dice que todo va a estar bien en este mundo. Todo va a estar bien para los que confiamos en Él, para los que le amamos, para los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, porque cuando todo esto termine, aunque muera aquí de una manera terrible, al final
todo va a estar bien, porque estaré en su presencia, porque viviré con Él por la eternidad, donde no habrá más llanto, ni lágrima, ni dolor, ni sufrimiento, ni derrota, ni caída. Eso es lo que Él tiene para usted y para mí. Al final, así será. Pero para usted también. Usted ya tiene esa promesa hecha propia a través de Jesucristo. Déjeme terminar leyéndole unas hermosas palabras ahí en el profeta Isaías, en el capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice ahí: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Se da cuenta? En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Por eso, confíen en el Señor perpetuamente. Y yo digo, amén. Amén. Así será. Padre, tú conoces la lucha que cada uno vivimos, conoces nuestras angustias, nuestros temores y nuestros miedos. Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a saber qué prometes, quién eres y qué es lo que tienes para nosotros, para que de una manera valiente nos atrevamos a confiar en ti. Señor, te he creído hasta aquí, pero quiero confiar en ti y voy a atreverme a hacerlo. Yo te ruego que muevas el corazón de los que están escuchando, de los que están sufriendo, de los que están temiendo, para que se atrevan a confiar en ti y que no solamente crean lo que dices, que vivan su vida confiando en aquel que es la fortaleza de los siglos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Atrévase a confiar en el Señor. Ahora permítame dejarle ver el siguiente video, escuchando especialmente la letra de este canto, porque finalmente es su decisión, es su elección, creerle a Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. Espero que sea de bendición. Dios le bendiga. Ya sabes todas las historias milagrosas de la Biblia, hijo. Pero llegará el día en que ese gigante no caerá, ni Lázaro resucitará, o el mar no se abrirá para ti. Y en ese momento, no te rindas, porque el justo, por la fe, vivirá. Yo no vi abrirse el mar, ni al cojo caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas creo en lo imposible puede suceder. Ayúdame a creer. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Yo no vi
caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que pueda ver, mas cree en lo imposible, puede suceder. Bienaventurado el que cree sin ver. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Señor, deseo confiar, no puedo solo, Señor, prometo y caigo, Señor. Yo no puedo confiar en mí si no se va la enfermedad, o en el trabajo me va mal, o si mi hijo no vendrá, o si mi barco ya falló, si mi vida me alcanzó, o si yo muero aquí, sé que mañana